Bienvenidos, bienvenidas a su programa especial Estampas de Venezuela. Estampas de Venezuela en este día, 30 de noviembre del año 2020, les va a presentar la primera emisión del rescate del programa radial Estampas de Venezuela, que por más de 30 años sirvió como ejemplo y como vía para promocionar a los artistas consagrados de la música folclórica y dar a conocer a los nuevos valores de nuestra idiosincrasia musical. Amigos, tengo el placer de emitir para ustedes este programa con el apoyo técnico en la producción de Carlos Quijada Jr., Andrés Cardoso y Gabriel Gómez. En la dirección del programa, su amigo Venancio Quijada, certificado 8587. Este programa tiene una historia, como dije, data de más de 30 años y sirvió para ese fin, de dar a conocer los nuevos valores de la música típica y folclórica de nuestro país. En esta oportunidad me he permitido invitar a un joven estudiante de comunicación social que también va a aprovechar le voy a dar la oportunidad también, va a aprovechar el momento para darse a conocer a través de Estampas de Venezuela. Él es Gabriel Gómez. El programa de Estampas de Venezuela comienza hoy, en esta fecha, 30 de noviembre del año 2020, para rescatar aquella tradición de ese programa radial Estampas de Venezuela. Y para ello vamos a iniciarlo con esta conversación que voy a tener con el joven. Bienvenido, Gabriel, al programa. Muy bien, muy bien. Siempre un placer y un honor estar a su lado. Estamos aquí en el reencuentro y en el rejuvenecimiento de lo que vendría a ser este gran programa. ¿Cómo se siente primero que nada, señor Venancio? Bueno, muy bien, gracias a Dios, gracias al apoyo de ustedes, a la familia y a los amigos, músicos y cantantes que también estarán desfilando por Estampas de Venezuela a partir de este día. Claro que sí. Bueno, más allá de eso, aquí disfrutando de un lindo atardecer, el que pueden ver detrás de nosotros. Estamos aquí con esta pequeña entrevista o esta conversación en la que vamos a disfrutar de lo que ha sido un poco la historia de Estampas de Venezuela, los grandes momentos, las influencias y quién estuvo a cargo de todo esto, que lo tenemos aquí al lado, Venancio Quijada. Señor Venancio, podemos comenzar esta conversación con la primera pregunta y principal. ¿Cómo nace Estampas de Venezuela? Estampas de Venezuela nació para dar a conocer una parte musical de nuestro país que aún no es bien conocida, porque erróneamente se ha tenido por cierto de que la música venezolana es la llanera. Cierto sí es que la música llanera siempre ha contado con con la mayor cobertura y el mayor apoyo de las casas discográficas y ahora por supuesto de la televisión, y la música llanera en sus diferentes ritmos, que son el joropo en grandes variedades, el pasaje, el bolero llanero, en fin, todo lo que conlleva el llano. Y el resto de la música de Venezuela estaba y está todavía un poco olvidado. Entonces a mí se me ocurrió hace 32 años realizar este programa radial, que lo empecé en Radio Puerto La Cruz, en Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, aquí en Venezuela, y ese fue la inquietud y el motivo principal para yo dar inicio a esta cobertura de Estampas de Venezuela. Estampas de Venezuela, wow, qué bonita forma de comenzar lo que vendría a ser Estampas de Venezuela. Ahora, yo en lo que vendría a ser la curiosidad y tomando el tema de lo que es el folclore y la música en general, en su opinión, ¿cuál cree que es la influencia principal del folclore venezolano, lo que es a nivel musical, en la cultura actual? En la cultura actual sigue siendo la música llanera, Claro. Indiscutiblemente sigue siendo la música llanera. Ahí tenemos grandes valores encabezados por Reinaldo Armas, que es nuestro primero y principal cantante, y al lado de él otros tantos hombres y mujeres que han dedicado su talento a llevar su música, porque ellos son llaneros, la música del llano. Y entonces nosotros en Venezuela tenemos grandes agrupaciones y grandes cantantes,
como Gualberto Ibarreto, que ha estado a la par de Reinaldo Armas y de otros cantantes. Tenemos agrupaciones expresivas de grupos corales como Serenata Guayanesa, el Quinteto Contrapunto, Jesús Sevillano, y unos que han desaparecido, Francisco Mata de Margarita, Jesús Ávila también de la isla de Margarita, que crió grandes éxitos como su canción decembrina el Guanaguanare. Pero seguimos así, Gabriel, en la mayoría de profusión sigue el llano. Y nosotros le vamos a partir de este momento, de este día, a dar cobertura a ese resto de música nacional. Entre ese resto de música, señor Venancio, cuéntenos un poco en sus influencias personales, ¿cuáles tiene? ¿Qué géneros disfruta bastante? Bueno, los géneros de ese otro estilo son conocidos, hay canciones, hay interpretaciones, composiciones que han sido grabadas por grandes artistas, no solamente a nivel de Venezuela, sino a nivel latinoamericano y a nivel del mundo. Por ejemplo, tenemos una canción que se llama Moliendo Café, que escribió Hugo Blanco y que se oye en todo el mundo. Y tenemos al maestro, al tío Simón, desaparecido Simón Díaz, con su caballo viejo, que son íconos de la música venezolana que han trascendido a la frontera. Y por el lado, eso como cantante. Y por el otro lado tenemos al maestro Juan Vicente Torrealba, un ícono mundial de la música venezolana, donde su canción predilecta para el público, Concierto en la Llanura, se ha convertido como una especie de himno iberoamericano. Qué increíble, es increíble cómo los exponentes tanto venezolanos han dejado una talla tan grande de lo que es a nivel mundial, a nivel musical también. Ahora, volviendo a lo que es la parte de Estampas Venezuela, ¿qué grandes momentos usted nos podría contar que se le venga primero, un gran recuerdo, algo muy fijado de cuando el programa estaba en emisión? Bueno, el gran momento es cuando hicimos la primera emisión del programa en vivo, que fue desde un negocio que todavía existe, un restaurante de carne en brasa, de comidas típicas criollas de Venezuela, y ahí se me ocurrió la idea, porque el programa se hacía en la emisora de lunes a viernes de 6 de la tarde a 7 de la noche, con discos y con entrevistas a personajes del mundo artístico criollo. Se me ocurrió la idea de, eso era cuando estaba en Radio Barcelona, de hacer el programa en vivo. Y comencé a visitar negocios y habían, además de ese negocio, las Tres Topias, habían otros negocios que tenían la música llanera en vivo y venían los grandes cantantes allí. Eso fue hace alrededor de más de 30 años y de ahí en adelante Estampas de Venezuela se convirtió como en un punto de referencia que luego sirvió para otros colegas locutores y desde otros sitios y desde otros negocios hacer un programa parecido a Estampas de Venezuela. Pero en sí, el pionero de la música en vivo transmitida por radio fue Estampas de Venezuela. Qué increíble. Es increíble el hecho de cuánta historia podemos contar en esos 33 años de emisión, qué enriquecido se llevó tanto usted, nutrido de la cultura que vivió, y bueno, del público que día a día lo seguía, porque si no mal me equivoco, en su público, en el del programa, habían también grandes artistas. ¿Nos podría decir entre ellos algunos? Bueno, entre ellos Reinaldo Armas, Reina Lucero, Marisa Marchena, el Carrao de Palmarito, eso por la parte del llano. Por la parte de Oriente teníamos a Francisco Mata, el margariteño, el cantor de Margarita, al difunto Jesús Ávila. Teníamos al grupo Arena Blanca de Puerto La Cruz, que lo vamos a tener en una de estas emisiones como invitado especial con su mandolina, su cuatro, su bajo, sus maracas y su voz y sus voces, porque ellos son polifónicos también. Eso ha sido en verdad la referencia que yo recuerde ahorita en este momento de algunos de los tantos de diferentes géneros musicales que estuvieron en Estampas de Venezuela. Ahora, hablando de lo que vendrían a ser exponentes de la música que estuvieron en Estampas de Venezuela, tanto como público como oyente, y también ahora hablamos a la hora de tocar, a la hora de desempeñar su papel musical. ¿Qué exponentes estuvieron tocando al lado de usted en el programa? ¿Recuerda el primero que estuvo? O tal vez recuerda también el último. No, el primer conjunto sí lo recuerdo, los cantantes no. El primer conjunto era el conjunto del maestro Enrique, el Chino Lichot.
Después con el maestro Chino Lichot estuvo el desaparecido arpista Efraín Madrid y el maestro Carlos Camacho, que hoy es músico académico y que lo vamos a traer también como invitado a Estampas de Venezuela. Cabe destacar que este programa prácticamente aquí queremos mostrar esta calidez, esto que tanto nos nutre culturalmente hablando y musicalmente hablando. Ahora, señor Venancio, en su opinión, ¿siente que hay una gran influencia sobre la música folclórica, sobre las nuevas generaciones? ¿Cree que existe una gran influencia o cree que se está perdiendo eso? No, de ninguna manera. Aquí se hacen en Venezuela, en cualquier sitio del país. Lamentablemente este año no, por las razones ya conocidas, por la pandemia. Claro. Pero aquí cuando se hacen eventos llaneros o de música oriental, porque aquí tenemos los cantos de galerón, los contrapunteos de galerones, claro, va muchísima gente. Y la mayor cantidad de ese público asistente son jóvenes, y hay canciones como las de Reinaldo, las de Luis Silva, las de otros cantantes, que los muchachos las cantan, las corean y las aplauden, claro, porque se han convertido y a la juventud le gusta, y por eso estamos ahorita empeñados en volver a rescatar el programa para que esta juventud que no tiene muchas oportunidades, claro, por las mismas razones de crisis que vive el mundo, de actualizarse con nuestra música típica y folclórica, aprovechen, darles pues esta oportunidad de que sigan apoyando nuestra música folclórica. Excelente, increíble. Hay que resaltar siempre que la música folclórica siempre nos va a nutrir, que siempre nos va a llenar de cultura. Y más allá de eso, yo quisiera preguntarle algo ya más a lo que vendría a ser Venancio Quijada en su persona. Cuéntenos, en algún momento de su infancia o en su adolescencia, ¿se vio desarrollando un programa como Estampas de Venezuela? ¿Era uno de sus objetivos? No, eso de los objetivos. Cuando en mi época de joven, desde la escuela primaria, como la mayoría de los cantantes, de los artistas, los maestros o los profesores le preguntaban a los alumnos quién sabe cantar, quién sabe recitar poesía. A mí me gustaba en esa época era recitar poesía, tocaba 4, y entonces ahí fui lo que llaman perdiendo el miedo escénico. Claro. Y como educador llegó el momento en que dije, yo tenía 35, 40 alumnos en un 6º grado de educación primaria, o tenía también más de 30 en una clase de castellano y literatura, en un 4º o 5º año de bachillerato, y entonces dije, bueno, aspiro a tener, claro, un aula mayor, claro, un aula, como decía el doctor Arturo Uslar Pietri, amigos invisibles del aire, unos amigos invisibles, pero claro, tener una cobertura mayor, porque el programa era estrictamente cultural, se hacía bajo un libreto que yo escribía a diario en las emisiones desde los estudios de la emisora, y también en un libreto, ya no era un libreto el día del programa en vivo, era una especie de guión del programa, porque todo se hacía sobre la marcha, con los aplausos, con el calor del público, claro, y bueno, logré tener esa aula con esa mayor cantidad de alumnos, que son miles los que oyen radio, y por supuesto, a los que les gustaba lo nuestro, oían Estampas de Venezuela. Qué bueno, qué increíble anécdota, qué increíble forma de desarrollarlo. Bueno, señor Venancio, ahorita vamos a venir con lo que vendría a ser la primera pausa. En esta pausa se viene el segmento musical. ¿Qué tema nos va a recomendar? Bueno, yo les voy a recomendar, porque yo además de eso tengo un disco grabado. Hicimos una grabación para Recuerdo de Familia, por cierto, se llama Entre Familia y Amigos. Y ahí hay muchas canciones. Tuve la suerte de ser acompañado por el grupo Arena Blanca y por el grupo Amanecer de Millano del maestro Darwin Aguilera, y de ahí se pueden extraer los temas que el departamento de producción tenga a su bien. Claro. Eso es una parte de la contrapartida que vamos a tener con el llano. Pero por otro lado vamos a tener artistas invitados especiales que van a venir a interpretar aquí sus canciones para el programa. Vamos a la pausa musical y luego regresamos.
había perdido su vigencia y su salero. Bien, distinguidos amigos, después de nuestra primera pausa musical, retomamos Estampas de Venezuela, esta conversación amena que en la oportunidad, el día de hoy, desde Lecherías, Estado Anzoátegui, Venezuela, tengo acá con este joven estudiante de comunicación social, Gabriel Gómez. Bueno, sí, señor Venancio Quijada, el gran poeta. Seguimos esta linda conversación que tenemos aquí montada en nada más y nada menos que Estampas de Venezuela. Bueno, señor Venancio, yo quería comentarle y más allá de eso preguntar, a través de los años la gente ha pensado que la música venezolana está caracterizada directamente con la música llanera, cuando eso no es así. Podemos decir que es folclore venezolano, hay muchos subgéneros y géneros en sí que enriquecen esta cultura. Entre ellos, usted nos podría explicar un poquito de sus conocimientos, cómo se desarrolla. Sí, cómo no, con mucho gusto, Gabriel. Y voy a basarme en un libro muy interesante, se llama La música folclórica de Venezuela, que escribió el gran maestro folclorólogo latinoamericano, nacido aquí en Venezuela, en el estado Táchira, Luis Felipe Ramón y Rivera. En esa obra, La música folclórica de Venezuela, Luis Felipe Ramón y Rivera describe como música folclórica toda aquella música que se interprete que no tenga autor conocido. El autor sea anónimo. Ejemplo, los joropos llaneros, los cantos de galerón, los polos margariteños, las malagueñas. La música, estamos hablando no de la letra, de la música. Ahora, cuando esas letras de canciones venezolanas son interpretadas, son compuestas por gente, por poetas, por grandes valores de la composición musical, pasa a ser entonces música folclórica o música popular. Y hay la otra música, que es la música típica. Típico es algo que sea netamente y estrictamente que identifique a una región. Okay. Por ejemplo, la música típica de aquí de nosotros vienen siendo el polo, el galerón, la malagueña, pero el folclore no solamente habla de la música, sino el folclore es una ciencia, se le ha llamado la ciencia del pueblo, y en todo el mundo, todos los países del mundo tienen su folclore, porque el folclore se le conoce así como la ciencia del pueblo que se va transmitiendo de generación en generación. Más allá de eso, resaltar, somos ricos en folclore. Muy ricos. Totalmente ricos. Más allá también, hablando ya de la parte de lo que es, hay composición, o sea, la parte de la escritura, y hay rítmica ahí, o sea, la parte musical. En su historia, en lo que usted ha conocido, ¿cuál podría ser uno de los mejores compositores que usted recuerda? Bueno, son tantos compositores que hay aquí en Venezuela, sí, que poner a alguno de ellos en el primer lugar es un compromiso muy serio. Podemos hacer algo. Podríamos hacer un top 3, en su opinión. Sí, cómo no. Ok, perfecto. Bueno, porque hay el cantante, el intérprete de las canciones, y hay el cantautor. Claro. Entonces, si alguien tiene mérito para considerarlo dentro de los primeros lugares, y dentro del primero y segundo, sin establecer el orden, serían Simón Díaz y Reinaldo Armas. Esos dos personajes en cuanto a la música y a la canta. Y allí mismo, pegadito de ellos, por su gran conocimiento y expansión de la música, al maestro Juan Vicente Torreal. Pero retomando el tema, Gabriel, para hacer el comentario sobre la obra de Luis Felipe Ramón y Rivera, él nos informa que la música venezolana es la más extensa en variedad de ritmos, comparada con otros países del mundo. Claro que sí. Y porque él regionaliza la música, le dice en cada región hay un estilo de música. Y yo comenzaré por el estado Zulia. El estado Zulia tiene la danza zuliana y tiene la gaita zuliana de gran expansión, que ahora no es en diciembre, sino que es todo el año, afortunadamente. Y está también aquí en el oriente del país, son esos ritmos que ya hemos mencionado, el polo, la gaita margariteña, el galerón, la jota, la malagueña. En Caracas, en La Guaira, en el centro del país, se utiliza la guasa, que es el merengue. En el estado Miranda y el estado Lara tienen los golpes de tambor, tienen los cantos de fulilla. En Guayana tenemos en el Callao el calixo del Callao, en el occidente del país los bambucos,
en Mérida los valses merideños, las canciones merideñas, en fin, una gran variedad de rítmicos que, como dice Luis Felipe Ramón y Rivera, enriquecen por encima de otros países el folclore musical de Venezuela. Bueno, señor Venancio, es muy importante lo que me cuenta, debido a que esto es lo que nos representa a nosotros como venezolanos. El folclore es el alma de los pueblos, el folclore es la identidad de cualquier pueblo en el mundo. Claro. Ahora, yo le quería preguntar, ¿a usted personalmente ha desarrollado uno de estos géneros, o sea, en su historia, a través de su música, por así decirlo? ¿Tiene Sí. algún gusto particular sobre uno? Sí, porque yo antes de ser locutor, antes de ser músico, yo soy poeta. Afortunadamente heredé de mi papá, el poeta Albino Ramón Quijada. La naturaleza me dio ese don y yo la he cultivado y la cultivo aún. Dentro de en ese tiempo yo era cantador de galerones. Imagínese usted. El galerón es un canto de contrapunteo aquí en el oriente, pero está expandido a todo el país, como es el contrapunteo llanero. La diferencia del galerón, que es la décima espinela, creada por el maestro don Vicente Espinel, un dramaturgo español, que fue además el que le puso la quinta y la sexta cuerdas a un instrumento que tenía 4 para convertirlo en guitarra, y por eso la décima se le llama décima espinela en homenaje a este señor. Esa es una poesía de arte menor y está conformada por 10 versos octosílabos de rima estrictamente consonante. Hay diferencias, hay ventajas y desventajas dentro de la comparación de la música llanera y la música y el galerón, del contrapunto llanero y el contrapunto del galerón tiene que ser rima perfecta. El llanero es de rima asonante, Claro. no tiene necesariamente que ser la rima estrictamente consonante. Claro. Ajá. Esa es, por la parte del galerón de oriente, de la décima espinela, es la pausa que se canta, el cantante tiene más posibilidades De preparar. porque va más lento y le da más tiempo para que vuele el pensamiento, salga el estro, salga la numen a improvisar con más calma. Y la dificultad es la rima, que tiene que ser consonante. El llanero, la dificultad del llanero es que es más rápido y que tiene unas entradas musicales que si el cantante se va de esa entrada musical, lo echa a perder todo. En cambio, el galeronista, la música sigue y el galeronista entra a cantar cuando él cree conveniente, se toma unos segundos. El llanero le dan el toque, la entrada del arpa y ahí tiene que comenzar. Y la ventaja del llanero es la rima, que es una rima más suave, más ligera, que permite utilizar un vocabulario más extenso y más fácil. Claro. Ok, entonces podemos decir que hay un gran contraste entre lo que vendría a ser el galerón y el contrapunteo llanero. Sí, tiene sus ventajas y ya les dije sus ventajas y sus desventajas. En algún momento de Estampas de Venezuela, ¿fue usted animador de estos eventos de contrapunteo? Sí, luego que dejé de los cantos de galerón, cuando me hice locutor y empezó la presentación de artistas en vivo, entonces me convertí en un animador de espectáculos de música, tanto de los galerones como de las cantas llaneras. Okay. Además, el maestro Reinaldo Armas, cuando lo contrataban para Oriente, él pedía al empresario que fuera don Venancio Quijada, como me solía decir, Claro. el que lo presentara en esos espectáculos. Claro. Cubrí también esa etapa, la he cubierto y espero seguirla cubriendo con Qué el lindo, favor de sí. Dios y la Virgen del Valle. Entre esos eventos tan grandes, ¿cuál es uno de sus principales recuerdos o un momento muy marcado a través de usted animando? Bueno, tengo 2 momentos especiales, que fueron cuando Reinaldo Armas estaba en su apogeo, todavía está, pero Claro. cuando estaba en plena efervescencia, apareció Luis Silva, que se colocó a la par de Reinaldo Armas de tú a tú. Y entonces los empresarios crearon un espectáculo que era como una especie de mano a mano entre Reinaldo Armas y Luis Silva. Uno de esos eventos se realizó en Ciudad Bolívar, yo no estaba allí, pero el segundo que se hizo en Oriente se hizo en el Club Petroamigos en Puerto La Cruz. Un mano a mano entre Luis Silva y Reinaldo Armas. Ese fue un momento demasiado especial para mí y fue tan exitoso que el mismo empresario, 2 semanas después,
volvió a repetir con ellos dos, mano a mano, en el Club Sirio Venezolano aquí en Lechería. ¿Eso fue hace cuánto, señor? Dos eventos, eso hacen alrededor de más de 20 años. Más de 20 años. Más de 20 años. Qué increíble recuerdo y qué honor haber animado a ustedes. Bueno, sí, eso es un recuerdo muy hermoso, inolvidable. Imagínese usted. Eso fue siempre de la mano de Estampas Venezuela. De la mano de Estampas de Venezuela, sí. Y transmitido, esos eventos yo los transmitía. También en el programa. Sí, era en vivo, yo transmitía, no era Estampas de Venezuela, pero por la emisora donde yo estaba haciendo el programa Estampas de Venezuela, se transmitían en vivo y directo para que el que no pudiera ir a verlo en vivo, entonces lo escuchaba por radio. Ahora, hablando de emisión, señor Venancio, el programa se emitió en distintos lugares y en distintas zonas de Venezuela, ¿cierto? Sí, en distintas emisoras. Comenzamos en Radio Puerto La Cruz, pero a mí me gustaba mucho viajar y a donde iba tuve varias zonas de trabajo, por ejemplo en el estado Zulia, en Ciudad Bueda, hacía el programa en Radio Petrolera, en una oportunidad lo hacía desde Radio Tucupita en el estado federal del Tamacuro, en Maturín a través de Radio Monagas y Radio Maturín, en Margarita mayormente a través de Radio Nueva Esparta, Radio Margarita con algunas pocas presentaciones, pero en Radio Nueva Esparta sí, porque yo tuve 3 años haciendo el programa en vivo directo desde un negocio en Por la Mar que ya no existe, que se llamaba El Chef David. Y a ese negocio presentábamos el programa de 7 a 10 de la noche y entre los invitados, esos son momentos especiales, entre los invitados a ese programa contratados por la gerencia del negocio estuvo Reinaldo Armas, Héctor Cabrera, o sea, grandes figuras de nuestra música venezolana. Imagínese usted, señor Venancio, siempre mantuvo esa fe en el programa y esa constancia. Es tan importante eso resaltarlo. En algún momento, si no mal me equivoco, usted fue educador. O sea, sí, soy educador. Ya jubilado. Jubilado. Ok. ¿Cómo fue ese salto de lo que vendría a ser educador a locutor? Bueno, como te dije en la conversación anterior, quería un aula mayor. Quería un público mayor, un aula mayor que oyera mis mensajes. Como dije, el programa se hacía bajo un libreto. Por ejemplo, si el programa fuera hoy, o hubiese sido ayer, el programa estaba dedicado a Andrés Bello. Porque ayer 29 de noviembre del año 1781 nació en la parroquia Altagracia de Caracas don Andrés Bello, que es uno de los grandes valores de los humanistas, no solamente de Venezuela, sino de toda América Española, América Latina. Claro. Bueno, señor Venancio, vamos a regresar con la segunda pausa, vamos a volver. ¿Tiene alguna recomendación musical para esta pausa, para los oyentes, para la gente que está disfrutando del programa? Sí, en esta pausa vamos a colocar unas canciones del grupo Arena Blanca, de Francisco Mata. Yo vengo del Alto Apure atravesando sabanas, atravesando llanuras, vengo cantando un corrillo. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Traigo polvo del camino, traigo polvo del camino, traigo la espuma del río. Yo monté el mejor caballo que había nacido en Apure, aquel que siempre amarraba debajo de un merecure. Seguro pasé nadando con mi caballo el Apure. Seguro pasé. Luego de esa pausa musical que esperamos que hayan disfrutado, distinguidos amigos, regresamos con la parte final de este programa Estampas de Venezuela, hoy en compañía de estos jóvenes valores, estudiantes universitarios, que son los que están haciendo la producción de la parte técnica, Carlos Quijada Jr., Andrés Cardoso y Gabriel Gómez. Seguimos entonces en esta conversación con Gabriel. Claro que sí, poeta, seguimos en esta linda conversación. Poeta, yo retomando el tema, quería hablarle a usted. Estampas de Venezuela tenía unos valores principales antes, entre esos valores propuesta,
objetivos tanto a largo y a corto plazo. Para lo que viene o para la actualidad, ¿qué valores usted ofrece o qué valores tiene usted en mente? Bueno, uno de los objetivos del programa era ese, dar a conocer los nuevos valores. Muchachos y muchachas, estudiantes de los liceos de primaria que cantaban en algunas veladas de familia y hasta en algunos clubes acá en la zona, en el estado Anzoátegui y en todo el oriente, pero primero no habían grabado, no se les consideraba cantantes profesionales y entonces porque eran poco conocidos. Estampas de Venezuela en todos los espectáculos. Por ejemplo, venía Teo Galíndez, que era el que iba a cerrar el evento, y de aquí el empresario yo le recomendaba, llámame 2 o llámame 3 de estos valores. Dentro de esos valores, en el próximo programa vamos a tener aquí 2. Vamos a tener a Miguelito Rojas, el Indio Catire, y al doctor Pedro Campos. Pedro Campos se hizo en Estampas de Venezuela, y después vamos a traer a otros personajes. Hoy en día Pedro Campos es abogado, es un profesional del derecho en la República, una buena persona, muy buen conversador, y fue uno de esos valores. Alejandro Rondón, para mí particularmente de todos ellos, es el que hasta la fecha ha destacado más. Y Alejandro está en el tapete de la música criolla, a la par de Reinaldo, de Teo Galíndez, de Luis Silva y de todos esos que están en la Vitico Castillo, que están en la palestra de la música criolla, de la música nacional. Y muchachas, aquí hubo una llamada La Llanerita, Yumaira Suárez. En esa época ya Marixa Marchena era una de las nuevas, pero ya Marisa sí era profesional. Marisa vino desde el centro del país y entonces se hizo una promoción grande con ella, y esos son los valores que yo recuerdo. Ese es el producto de esa etapa de Estampas de Venezuela. Imagínese usted aquí cuántos talentos, cuántos valores, como usted dice. Eso se dio producto a la Casa de Talentos, podríamos decir que dio a cabo Estampas Venezuela, si no mal me equivoco, ¿cierto? Sí, le dábamos la oportunidad para que se conocieran. Como el programa era transmitido por la emisora, entonces la gente decía, bueno, y les grabamos se grababa en cassette. Y entonces algunos en la emisora me decían, bueno, vamos a grabar esa canción y en un programa especial de vamos a ir dando cabida a esos muchachos. Y eso era un orgullo grande para mí, una satisfacción que ellos comenzaron su promoción dándose a conocer en Estampas de Venezuela, y llegaron, por ejemplo, el Indio Catire, que lo vamos a tener en el próximo, y a Pedro Campos, tienen 5, 6, 7, 8 trabajos de grabación, y ahorita son profesionales que viven de ese trabajo musical. Y hablando de estos exponentes, ¿puede contarnos alguna anécdota que usted recuerde? Bueno, sí, cuando hay muchísimas. Cuando yo recomendaba que llevaran 2 o 3 de los muchachos, había una empresa aquí que se llamaba Promociones Oframpar, de gran amigo Osvaldo Parabavire. Esa era la gran empresa que traía desde Reinaldo para abajo. Y yo le recomendaba, llévate 3 muchachos de estos para irlos dando a conocer. Es un orgullo para ellos decir mañana, cuando les pregunten, no, yo canté al lado de Reinaldo, no, yo canté con el Cazador Novato, yo canté con Teo Galíndez, yo canté con Marixa Marchena. Y bueno, llega el caso en un club en Espíritu, de que me dicen, mira, pon esta lista, me da una lista. Va primero La Llanerita, después viene el Caimancito, después viene Chugo Barrio, después el Cazador Novato, y luego cierra el espectáculo Reinaldo Arma. Yo voy y hablo con La Llanerita y le digo, mira hija, estás en primer lugar. No, ¿y por qué me van a poner a mí de primero? Que no sé qué más. Ponga el Caimancito. Y, bueno, Caimancito, ven acá, chico, mira, el empresario me dio esta lista, pero ella no quiere, dale tú de primero. Y después que venga, no, bueno, yo quiero ser la antesala del Cazador y de Reinaldo. Y voy y hablo con el otro y me dicen lo mismo. Y le dije al empresario, Osvaldo, está pasando esto. No sé cómo vas a resolver tú la cuestión, que ninguno de los 3 quiere cantar de primero. Entonces me dijo, ¿cómo es la cuestión? Y lo llamó. ¿Quién es el que va a ir primero? No, señor Osvaldo. No, señor Venancio, que no. Bueno, entonces me los borra de la lista. Me los borra de la lista, que no canten ninguno de los 3. Vamos a traer un vallenato. En esas fiestas de pueblo la música llanera va acompañada de vallenato, porque gusta mucho para la compensación de baile.
Y entonces dijo, no, ninguno de los tres. Vamos al vallenato con 3 CDs, música bailable, corrido, después El Cazador Novato y después Reinaldo. Eso, lo hemos recordado ahorita que nos encontramos. ¿Te acuerdas cuando hicieron esa travesura? Y lo hicieron así al final. Lo hicieron así al final, no cantaron. Mano dura con... Mano dura, el empresario Mano Dura. Porque no se les podía complacer las malas crianzas. No, claro, no era la idea. Estaban iniciando. Sí. Imagínese usted, qué buena anécdota. Bueno, estos exponentes que ahorita escucharán eso dirán, wow, cómo antes era la gente de mano dura, era tan fuerte el... Si en el trabajo no hay disciplina, el trabajo no es bueno. No puedes complacer ese tipo de peticiones. Yo le decía, no, las peticiones se complacen a través de la radio, porque uno de los objetivos de la radio, además de educar, informar y entretener, cuando se hacen los programas musicales, entonces se complacen, que fulano pide una canción, complacemos con este tema fulano de tal, claro. Pero es la radio. Pero el empresario no puede complacerlo a ustedes, que ustedes sean los que escojan el lugar en el cual van a cantar, porque todos quieren ser antesala del cantante principal, del que va a cerrar el espectáculo. Claro. Bueno, qué interesante, señor Venancio, todas estas anécdotas que nos cuenta. Son historias importantes que nutren a lo que somos nosotros, Estampas Venezuela. Ahora, señor Venancio, yo quería comentarle a usted, en su experiencia personal, a través de Estampas Venezuela, ¿de dónde nace el nombre Estampas Venezuela? Estampas de Venezuela nace el nombre porque teníamos en comienzo llamarlo Venezuela habla cantando. Pero ese era un tema de una canción de una compositora muy famosa en Venezuela, de Connie Méndez. Cuando la señora falleció, un hijo que era abogado le dieron información que había muchos programas en el país que tenían ese nombre. Y este señor anunció que iba a visitar las emisoras y que iba a hablar con los productores y con los directores. Para evitarnos, lo dejamos así, le cambiamos el nombre, entonces empezamos a ver Cantares de Venezuela, parece Cantares de Venezuela. Entonces había la revista Estampas del Nacional. Claro. Entonces empezamos a conversar qué será mejor, Cantares de Venezuela, músicos y cantares de Venezuela. Entonces un amigo me dijo, no, chicos, mejor es Estampas de Venezuela. Pero no va a tener problemas con la revista Estampas del Universal, no, ninguno, puede ser otra cosa. Claro. Si esa revista fuera un programa de radio, tendría problemas, pero esa revista es un gráfico, es una cosa escrita, y usted va a hacer un programa que se llama, porque Estampa es un sello, y el programa suyo es un sello, claro, musical de Venezuela. Buenísimo. Bueno, señor Venancio, primero que nada recordando aquí, retomando el tema de los valores y de las propuestas que tuvo, hablando más o menos con lo que es la parte de objetivos. ¿Siente usted que cumplió todos los objetivos que se propuso con Estampas de Venezuela? Sí, cómo no. El solo hecho de tener dentro de esos pupilos a Alejandro Rondón, por nombrarlo, a un hermano de él ya fallecido también, pero nombrar a Alejandro Rondón, que se hizo en Estampas de Venezuela y que está a la par en el primer plano de la música, ese es un orgullo muy grande. Yo voy a aprovechar esta parte, Gabriel, para saludar y enviarles un mensaje de cariño, de fraternidad, a la familia que por diferentes razones han tenido que ausentarse y que gracias a las redes y a los medios, al desarrollo electrónico, hablamos con ellos, nos vemos, no es igual porque falta el abrazo. Claro. Pero yo voy a comenzar por saludar a mis nietos que están en Atlanta, a Saraí Andrea, a David, a mi yerno Melvin Castro, esperando que estén bien, el mundo está ellos están cuidando, siempre estamos en contacto. Tenemos en Miami a Franklin Figuera, el orgullo de Pariaguán, con su esposa y con su hija y con su hijo y con el esposo de la hija, o sea, con toda una familia. Ese negro de Pariaguán o el indio de Pariaguán, como le decimos nosotros, son recuerdos muy grandes. Claro. En Miami tenemos también a una hermana, Lisbeth, hermana de mi amigo José Pérez, que es como que fuera parte de nuestra familia. En Noruega tengo a mi sobrina Mari Carla, en Oslo, en Noruega, que siempre estamos en contacto con ella. Entonces a todos ellos, a mis sobrinos, a mis nietos, al yerno y a los amigos que están fuera del país, este mensaje es especial para ustedes. Recuérdense, especialmente Melvin, cuando ibas con tus hijos a los espectáculos que yo presentaba, a ver Estampas de Venezuela.
Un abrazo para todos ustedes, que la pasen muy bien, muchas felicidades. Un gran abrazo, claro que sí. Yo en la conversación aquí con usted, buenas noches, en la conversación aquí con usted siento un gran calor, me siento muy a gusto con usted hablando. Y eso es lo más importante, siento que hay que resaltar eso, que en este programa lo más importante es que puedes estar haciendo cualquier cosa, desde cocinando, puedes estar escuchando el podcast, pero que sienta que está ahí con nosotros, esa persona que nos está escuchando, que lo esté disfrutando. Yo personalmente le mando un saludo a mi hermano que está en Buenos Aires, el Andrés Portillo, ya tiene 3 años allá, le mando un gran abrazo. A mi mamá, que estoy seguro que nos está escuchando esto, a Alismar Hernández, a mi papá Gabriel Gómez. Y bueno, nada, seguir disfrutando y de este gran programa de Estampas de Venezuela. Bueno, gracias Gabriel. No se me quede Gabriel. Gabriel es hermano de mis nietas Sofía e Isabela. Okay. Gabriel está en Argentina también, imagínese, estudiando, muchacho emprendedor. Gabriel tenía aquí, a la edad de ustedes o menos, hasta una empresa, un grupo musical, y manejaba una empresa y tenía su página y se ganaba su dinerito con eso. Sí, Gabriel, espero que estés bailando tango y milonga allá en Argentina. Claro. Un abrazo a todos, amigos. Muchísimas gracias a mi querido equipo técnico, y en el próximo programa en Estampas de Venezuela tendremos como invitado al Miguelito Rodríguez, el Indio Catire, y al doctor Pedro Campos, figura hecha en Estampas de Venezuela. Hasta luego.